Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia con nosotros, porque tú has sido bueno, maravilloso con nosotros, Señor. Queremos agradecerte tu bondad, Señor. Tú conoces nuestros deseos, peticiones, necesidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, Señor, esperando en ti y creyendo, Señor, que tú contestas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a todos los que estamos aquí. Que esta palabra sea como una semilla que se siembre en nuestras vidas, Señor, y que produzca fruto hasta el 100 por 1 en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? El título del mensaje en esta mañana es Enemigo silencioso. Existen diferentes tipos de enemigos. Están los que declaran abiertamente que son nuestros enemigos y otros que, aunque no lo declaran, evidentemente lo son. Podemos hablar de enemigos de la salud, enemigos de la familia, etcétera. Pero también hay enemigos silenciosos, aquellos que sigilosamente nos hacen la guerra sin que nos demos cuenta. Y nosotros nos ponemos a identificar a nuestros enemigos espirituales, fácilmente podemos deducir que tenemos uno y es el diablo. La palabra de Dios dice que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Y evidentemente el diablo es nuestro enemigo, aunque no es nuestro enemigo más grande. Hay otro enemigo más grande y poderoso que el diablo en nuestras vidas. El enemigo más grande que cada uno de nosotros tenemos para vencer es el yo. Somos nosotros mismos. Ahora puede ser que no nos demos cuenta que somos enemigos de nosotros mismos, pero los demás sí se pueden dar cuenta que tú eres tu más grande enemigo. Si tienes un carácter explosivo, por ejemplo, te meterás en problemas. No que los problemas vengan a ti, sino que el yo tuyo, tu persona, te va a meter en problemas. Si, por ejemplo, si te emborrachas, vas a salir lastimado. Proverbios 23-29 pregunta, ¿para quién es el ay? Refiriéndose al dolor. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? O sea, sin razón de ser. ¿Para quién los ojos morados? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscan su mistura. Misturas son bebidas preparadas. Entonces, el enemigo más grande que nosotros tenemos es el yo. Porque nuestras ideas pueden estar equivocadas, pueden ser malas, sin la intención de hacer algo malo, podemos terminar haciendo algo malo. Yo siempre pregunto esto, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos ido a pedir perdón y el problema se hace más grande? Dices tú, ay, yo iba con toda la intención de reconciliar, fui, pedí perdón y no, hombre, ¿para qué iba? Y la idea era buena, pero a veces no era el tiempo de Dios. Entonces, nuestros pensamientos pueden llevarnos a la desgracia misma. Nuestros buenos pensamientos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Escucha, todos tenemos corazón. La palabra de Dios ha dicho por miles de años que el corazón tiene memoria. La ciencia lo acaba de descubrir, dicen los cardiólogos, los especialistas, que el corazón tiene mente, tiene memoria, guarda información. Pero la palabra de Dios dice
engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nosotros basamos nuestra vida en nuestro sentir, podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuidado, mucho cuidado con las corazonadas. Pero hay un enemigo silencioso que incluso puede evitar que seamos salvos. Es capaz de robarnos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha entregado o lo que Dios nos quiere entregar. Ese enemigo silencioso es capaz de robarte los milagros y las sanidades que Dios haya hecho ya contigo. Me refiero a la duda. La duda es un enemigo silencioso. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga, o sea, no piense el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes que la duda evita que recibamos las bendiciones de Dios? Incluso la duda puede robarnos lo que ya hemos recibido. Hace algunos años, en una reunión de oración que teníamos por las mañanas, llegó una señora ya grande de edad, con la pierna quebrada y con el brazo quebrado. Aquí traía un yeso y acá tenía no sé si le llaman férulas, un fierro para que no se mueva la pierna. Se había quebrado la parte de aquí, creo que se llama tibia. Requería operación, pero no la operaron porque no tenía dinero para la operación. De hecho, la sacan del quirófano, porque estando en el quirófano le pregunta a alguien: ¿y usted puede pagar su cirugía? Y ella dice: no. ¿Tiene alguna aseguranza? No, no tengo. Bueno, sáquenla y pónganle una férula. Y entonces llega ella a la reunión de oración con su pierna inflamada impresionantemente, con su brazo enyesado. Se había quebrado este huesito de aquí de la muñeca, que no sé cómo se llama. Se le había pulverizado, se le había hecho muchas partes pequeñas. Ella requería operación en su brazo y en su pierna, pero por falta de dinero no la operaron. Y mientras estábamos en la oración, yo le pregunto a Dios, yo le digo: yo sé que tú la quieres sanar, yo sé que tú la puedes sanar, pero ¿cómo lo quieres hacer? Dios me dice: ordénale a su cuerpo que produzca el calcio para que los huesos solden. Y al final de la oración, después de estar orando como una hora, no habíamos platicado porque era tiempo de oración. Y yo me le acerco y le digo: ¿puedo orar por ti? Y ella me dice: sí, fíjate que me tumbó mi perra. Su casa tiene como unos 5 escalones hacia arriba, dice, y cuando llegué a la casa y ya estaba ya arriba en el escalón más alto, sale mi perra corriendo y me quiere abrazar y me avienta para atrás. Y yo trato de moverme, obviamente de voltearme, dice, obviamente por mi edad, por mi sobrepeso no pude, me quebré la pierna con los escalones y me quebré la muñeca. Y me cuenta todo lo que te acabo de contar. Entonces le digo: bueno, pues vamos a orar. Y empezamos a orar rápido, como Dios lo dijo, sin ponerle ni quitarle. Impresionantemente, ese fierro que está diseñado para que no se mueva, ella, una señora de más de 65 años de edad, empezó a gritar y lo dobló su rodilla con todo y fierro. Después regresó su rodilla, enderezó el fierro y quedó ese fierro como si nunca se hubiera doblado. No había una huella, no había una onda que lo enderezaron, nada. Nosotros empezamos a ver cómo la pierna se le empezó a desinflamar y fue algo impresionante.
Hay cosas que merecen la gloria a Dios. Yo creo que esta no es una de ellas, ¿verdad? Fíjate, la duda es tan silenciosa que algunos están dudando lo que les estoy contando. Nos quedamos todos sorprendidos. Después me dijo, ya no me duele, traía un dolor insoportable. ¿Qué hacemos? Le quitamos ese fierro y empezó a correr y empezó a brincar. Ora por mi brazo y su mano estaba morada. Oramos por la mano, se desinflamó ante nuestros ojos, empezó a cerrar, a mover los dedos. Obviamente traía un yeso, no se le podía quitar. Ella brincaba y corría alrededor de la iglesia donde estábamos orando por ella. Y entonces en su gozo y emoción le marca a una de sus hijas. Y le marca y le dice, Dios me sanó. Y ella todavía andaba agitada, corriendo y dice, Dios me sanó, estoy en la iglesia, vine a la oración y Dios me sanó. Oraron por mí, Dios me acaba de sanar. Y de repente en sus brincos se para en seco y empieza a caminar despacio y empieza a cojear y empieza a irse hacia una silla y se siente y dice, no, sí, ok, no, perdón, no, perdón, no sé qué estaba pensando. Y cuelga y se siente y le digo, ¿qué pasó? Dijo, es que mi hija me dijo, más te vale que no te hayas quitado lo que el doctor te puso. Porque tú no sé ni por qué andas parada. Tú tienes que estar como 6 meses en la cama. La señora empezó a llorar. Le digo, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o a tu hija? ¿No traías un dolor insoportable y dices que ya no te duele? Y se levanta y dobla su rodilla y hace esto y dice, es que no me duele. Le digo, es que Dios te sanó. Entonces regresa ese mismo día, va al hospital en Laredo, Texas, porque ella quiere que le quiten el yeso, porque ya no lo necesita. Entonces llega el médico que la había atendido, que no la quiso operar, la ve caminando y se mete a su consultorio y se encierra. La asistente de él le dice, no está. Dice, mi hija, lo acabo de ver. No, salió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque él había recetado medicamento, le había puesto un yeso y todo, y se estaba dando cuenta que estaba sanada y lo podía demandar. En lo siguiente, ella le dice, mira, yo nada más vengo a que me quiten el yeso porque Dios ya me sanó. No sé qué decirle, llame después. Y estuvo yendo todos los días como por 2 o 3 días y no la recibían. Y ella ya andaba como que, ¿cómo me quito esta cosa? Podía palotear las tortillas de harina con el yeso ahí. Y una noche, ella ora y dice, Señor, mañana yo ya no quiero traer esto. Mañana que por favor me quiten este yeso. Y se duerme. Cuando despierta, el yeso está intacto, o sea, sin quebrar, en la mesa al lado de su cama. La señora se llama Rosa Pomar. Si todavía ese enemigo silencioso está aquí, tú puedes buscarla. En Laredo, Texas. No paró ahí. En un problema genético, ella y todos sus hermanos nacieron solamente con un riñón. De tal manera que desde niña ella y todos sus hermanos tenían que estar revisándose, haciéndose exámenes, evitando muchas cosas, porque solamente tenían un riñón. Así nacieron.
A las 2, 3 semanas que pasa lo que te estoy comentando, ella va a su análisis, exámenes de rutina. Llega y obviamente le hacen, no sé si le hacen un eco, no sé qué tantas cosas le hacen, pero no estaba el médico que tenía décadas viéndola. Andaba fuera de la ciudad, ese sí andaba fuera de la ciudad, pero había dejado a alguien encargado en su nombre, en su lugar. Y este médico joven la revisa y le dice: señora, usted está perfectamente, yo no sé a qué viene, sus 2 riñones están perfectos. Y ella le dice: a ver, mijo, espérame. Tengo desde que nací que me tienen que revisar siempre porque nací con un riñón. Yo y todos mis hermanos. Dice, el médico entra como que en duda, en lucha, y dice: ay, caray. La vuelve a revisar y dice: no, señora, mire, aquí tiene un riñón, acá tiene otro riñón. Y entonces ella vuelve a discutir con él. Dice: ay, mijito, yo creo que esa máquina no funciona. Yo nací con un riñón. Y entonces el doctor le dice: pues yo no sé si Dios hizo un milagro con usted, pero usted tiene 2 riñones. Y ahí es cuando ella dice: Dios acaba de hacer un milagro conmigo, 2 milagros, y este es mi 3er milagro. Pero qué impresionante que aún lo que Dios ya estaba haciendo en ella, porque alguien estaba sembrando una duda, ella lo iba a perder. Qué increíble que ya no teniendo ni un hueso roto, empezó a cojear. ¿Por qué cojeaba? Si no le dolía. Porque la duda es capaz de robarnos todas las bendiciones que Dios da. La duda es capaz de robarnos la salvación. Hay gente que se va a perder porque no cree, porque duda. No cree en el evangelio de Jesucristo. La duda es un enemigo muy sutil, pero muy peligroso. La palabra de Dios que leímos en Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes? Doble ánimo se puede traducir también como indeciso. Alguien que se decide y luego siempre no. Alguien que cree y luego: ay, es que no estoy tan convencido. Y una persona indecisa es indecisa porque le falta convicción. Le falta creer en que Dios hace las cosas de la mejor manera, aunque nosotros no lo comprendamos. La duda nos hace ver la palabra de Dios como un consejo cualquiera, como si fuera la opinión o el consejo de cualquier hombre. Y cuando la persona considera a la palabra de Dios como un consejo, como una alternativa, generalmente tiende a desobedecer la palabra de Dios. Las personas que dudan, ellos están vacilando, están jugando entre la lealtad a su sentir, a los conceptos del mundo, a la cultura terrenal y a los mandamientos de Dios. La manera en que nosotros podemos vencer la duda es con la fe. Lo contrario a la fe es la duda. Con la fuerte convicción de lo que Dios dice y no de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros percibimos. ¿Cuántas veces hemos hecho algunas cosas de cierta manera y siempre han salido bien, y de repente no salen y el resultado no es el esperado y las cosas no se dan? Y no nos damos cuenta que es el trato de Dios que quiere llevarnos a arrepentimiento, a comunión con Él. Y entonces venimos a la palabra de Dios y leemos, pedimos oración, pedimos consejo, y el consejo viene de la palabra de Dios y es contrario a lo que tú siempre has hecho.
Y dudamos, decimos, no, estos hermanos están bien locos. O sea, yo necesito dinero y me dicen que tengo que dar, pues no entienden que yo necesito. Sí, pero la Biblia dice, dad y se os dará. La Biblia dice, el que siembra cosecha. Pero la duda está entre Dios y tú, entre la palabra de Dios y tú, para que no hagas lo que te conviene. Y lo que nos conviene a todos es obedecer la palabra de Dios. La duda siempre nos llevará a desobedecer a Dios. Y la fe todo lo contrario. La fe nos lleva a esperar, a obedecer en Dios, a creer. Dice Hebreos 6:11. Hebreos 6:11, ¿lo tienes ahí? Mira, yo tengo una traducción que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, el mismo ánimo, la misma expectativa para que lo que estás esperando se cumpla. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe permite que la herencia que Dios tiene reservada para nosotros sea una realidad en nuestra vida. Por eso la duda es el enemigo de nosotros. Enemigo es contrario a la fe, porque si nosotros dudamos, dice Santiago, el hombre que duda ni piense que va a recibir algo de Dios. La duda nos roba las bendiciones presentes y futuras. San Juan capítulo 1, verso 29, y está impresionante esta escritura. Dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, fíjate lo que dijo Juan el Bautista, leamos con atención. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién hace esta declaración? Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que es el Hijo de Dios. Mateo dice, cuenta el mismo suceso. Y Mateo dice que cuando pasó esto se oyó una voz en el cielo y Dios habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo escuchan todos. Pero este es el testimonio de Juan. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. Este es el que Dios me dijo que cuando yo viera descender es Él. Y es una declaración. Ahora, en el capítulo 7 de Lucas, Jesús resucita al hijo de la viuda. Y en ese contexto, al ser testigos de ese milagro, dice Lucas 7, 18,
Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, le dijeron, dentro de todo, acaba de resucitar a un muchacho, el hijo de una viuda. Ahora fíjate lo que hace Juan. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Te das cuenta? Juan declara y dice, y yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Espíritu Santo está sobre él. Yo vine a anunciar la llegada de este. Y ahora dice, vayan y pregúntenle a Jesús si es él o si esperamos a otro. ¿Dónde se encontraba Juan el Bautista cuando comienza a dudar lo que vivió, lo que declaró, lo que experimentó? Él escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Dónde estaba Juan para que comenzara a dudar? Mateo capítulo 11, verso 2. Mateo 11, 2. Y al oír Juan, ¿dónde? En la cárcel, los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba en la cárcel. Es decir, Juan, después de ser la voz que anunciaba la llegada del Mesías, comienza a dudar de lo que él mismo fue un actor y un testigo. La pregunta es ¿por qué? La palabra cárcel que se escribe en este evangelio se puede traducir como lugar de esclavitud. ¿Qué es lo que nos llega? ¿Qué es lo que nos convierte en esclavos? El pecado. Entonces quiere decir que Juan estaba en pecado. ¿Juan estaba en pecado? Sí. ¿Por qué estaba en pecado Juan? Porque dejó de anunciar la llegada del Mesías y comenzó a acusar las autoridades, la corrupción que había en el gobierno. Juan no mentía de todo lo que declaraba de Herodes. Era cierto lo que Juan decía. Le decía sus verdades y en su cara públicamente. Pero ese no era el propósito de Juan. ¿Qué quiere decir? Que Juan se equivocó. Que es lo mismo que pecar, errar. Entonces, Juan fue encarcelado. No por predicar el evangelio, no por anunciar la venida del Mesías, por grillero. Por andar leyendo a gritar a la autoridad sus pecados. Y entonces cae en el lugar de esclavitud. Juan se alejó de su propósito y fue puesto en la cárcel. En el lugar de esclavitud. Y cuando está en el lugar de esclavitud, la duda se hace presente. Y no solamente pierde la fe, duda de lo que él ha visto, escuchado y sido testigo. Hay personas que Dios les ha hablado y que cuando Dios les habló estaban convencidos de que era Dios. Pero el pecado que nos esclaviza, porque la práctica del pecado te esclaviza, la Biblia dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, Dios me habla, pero si yo no
soy libre de la esclavitud del pecado, va a llegar el día, tarde o temprano, voy a dudar hasta de lo que Dios me habló. Voy a dudar hasta de los milagros que he visto. Voy a dudar hasta de las cosas que Dios ha hecho conmigo. Y voy a empezar a buscarles la lógica. No, yo creo que no tanto que Dios me sanó. El cuerpo tiene la capacidad de sanar. No, yo creo que no fue que Dios acomodó las cosas. Realmente mi capacidad, mi inteligencia, no es que sea la gracia de Dios, es que soy tan bueno en lo que hago que por eso me va tan bien. Y no nos damos cuenta que nos estamos apartando del propósito y que la duda nos va a robar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. Pero nosotros, dile al que está al lado tuyo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Ahora, si te cuesta trabajo creer en la palabra de Dios, necesitas hacer a un lado la sabiduría humana. No permitas que la corriente del mundo te arrastre. Es importante que analices qué cosas, qué amistades. Hay quienes aquí sienten la presencia de Dios y la convicción, pero van a su círculo de amigos y saben que vienes a la iglesia y te dan carrilla y te dicen: ay, así, ¿a poco así? Ay, Dios te tocó, ay, Dios te tocó. Y tú: no, yo nomás voy para acompañar a mi vieja. Yo tampoco creo, compadre. Mentiroso, porque le mientes. Porque la corriente del mundo te arrastra. ¿Por qué? Porque crees que necesitas de sus favores, necesitas de su amistad, los necesitas de tu lado. Amigo, a quien necesitas de tu lado es a Dios. Pero Dios está con el que cree y Dios está de cerca. Dios es el que te sacará adelante siempre. Y dudar es retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dudar es volver a la vida que nos llevaba a perdernos o que nos lleva a perdernos. Primera a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es que me cuesta creer. Sí, porque estás analizando las cosas espirituales desde una perspectiva carnal, humana, secular. Pues dice: ay, ¿será que una señora haya sanado de su rodilla y de su brazo? ¿Será que Dios haya hecho el milagro? ¿Será que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Será que sí existe el infierno? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuántos preguntan? Ay, sí, ese hombre mató a tanta gente, se arrepiente y se va a ir al cielo. Es una locura. ¿Cómo se va a ir al cielo? Claro, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Las personas que se hacen esa pregunta lo hacen como un reclamo. ¿Por qué se va a ir al cielo este que ha matado gente y yo no? Que no he matado a nadie. No, es que todos nos podemos ir al cielo.
Si aceptas a Jesucristo, si lo recibes como Señor y Salvador. Porque eso nos libra del infierno. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa tu pasado. Pero la palabra de la cruz es locura para a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que sin importar que haya tenido una vida terrible de pecado, nosotros los salvos, los que no retrocedemos, y vemos que alguien se arrepiente, damos gloria a Dios. Nosotros entendemos lo que está pasando. Porque podemos ver el poder de Dios en las personas. Verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo o de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, ¿qué dice? Salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Cuando tus amigos te pregunten, compadre, si crees todo eso, sí lo creo. ¿Estás loco, compadre? Amén, estoy loco. Amén, gloria a Dios. La Biblia lo dice. Porque si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para el mundo. Dios es bueno. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si te cuesta creer, si de repente dices, ay, siento como que no me alcanza la fe, es que te falta palabra de Dios en ese tema. ¿Cuántos dicen, no, yo sí creo que Dios sana? Yo creo que Dios resucita muertos, pero no creo que Dios cambie a mi esposa. O no creo que Dios cambie a mi marido. No, nunca va a cambiar. Entonces te falta fe en ese tema. Yo sí creo que Dios prospera. Yo sí creo que Dios bendice. Pero yo no creo que Dios haga milagros, sanidades. Te falta fe. Porque si nosotros creemos en una área y en otra no, somos de doble ánimo. Si nos cuesta creer, somos de doble ánimo. Algunos estamos esperando que Dios ponga su mano en la vida de nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro negocio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Nos cuesta creer. Algunos siguen viniendo a la iglesia no porque creen, sino porque pues, no tienen amigos. Y al menos aquí alguien los saluda, son parte de algo, de una comunidad. Pero ese no es el propósito. Venimos a la iglesia a que nuestra fe sea perfeccionada, escuchar palabra de Dios y a tener un contacto con la presencia del que escribió la palabra. A eso venimos. Y cuando
Tú lees la Biblia, lees cómo Dios te quiere bendecir, y no solamente bendecir, te quiere usar. Lees, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Sí, pero yo no ando tan bien como para ir a echar fuera a un espíritu. Sí, yo sé que están poseídos, pero si voy peligro y se me meta otro de los que ya traigo. Por eso dice a los que creen. Sí, yo sé que la Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si la pongo y no sana, qué oso, qué vergüenza, ¿qué le digo? Tienes que dar explicación de nada. Tienes que creer, punto. Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos, que identifiquemos, que le digamos a Él: ¿sabes qué? Sí, entiendo tu palabra. Si es el caso, sí entiendo tu palabra. He visto algunas cosas, he sentido tu presencia, pero en esto la verdad me cuesta creer. Llegó aquel padre de familia, aquel padre de aquel muchacho, y le dice: Jesús, he traído a mi hijo con tus discípulos, pero no han podido hacer nada por él. De repente se le mete un espíritu y lo azota y se revuelca, y cuando hay una lumbre cerca, una fogata, se nos anda quemando porque está poseído y no discierne el peligro, no tiene control de su cuerpo. Ayúdanos. Y le pregunta a Jesús: ¿crees? El problema no son mis discípulos, el problema es que tú no crees. ¿Crees? Y añade: porque al que cree, todo le es posible. Y entonces él dice: creo, pero añade: ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero no tanto. Honestamente, estoy perdiendo la fe. He visto a tus discípulos hacer milagros, echar fuera demonios, pero con mi hijo no pudieron. Estoy perdiendo la fe. Jesús reprende el espíritu. ¿Sabes qué espíritu tenía poseído a ese muchacho? Un espíritu de epilepsia. Lo dice la Biblia. El muchacho fue sano. Hemos orado por tantos epilépticos que Dios ha sanado. Han venido hombres diciendo: es lo peor que le puede pasar a un padre de familia, ir caminando en el parque, ir y de repente perder, como que te apagan todo, reaccionar, estar descalabrado, con tus hijos llorando, tu esposa sin saber qué hacer. Y nosotros les hemos dicho lo que dice Jesús: ¿tú crees que Dios te puede sanar? No he reprendido muchas veces de ese espíritu
todos han sanado. En la cárcel nos dijeron un día, así todos surgidos: hermano, ore por ore, sánenlo, sánenlo. Nosotros, ok, sí, pero ¿por qué tanta urgencia? Yo lo veo bien. No, hermano, le dan ataques de epilepsia. ¿Estamos dormidos? No nos deja dormir. Andamos todo el día con dolor de cabeza porque no nos deja dormir por sus ataques de epilepsia. Al principio le pegábamos, pero no funcionó, no se aplaca. Y oramos por él. Siguiente semana todos como lechuguitas, frescos. ¿Qué onda? Hemos dormido en paz. Yo no sé, de hecho no se le preguntó a este epiléptico si él creía, pero por la fe de ellos, Jesús lo sanó. Qué impresionante es la fe, que tú le puedes regalar un milagro a una persona cuando tú estás creyendo que Dios puede hacer algo por él. Por eso la duda es tan sigilosa, despacito. ¿A poco crees que poniendo el diezmo Dios te va a bendecir? No, hombre, ¿cuál? Eso es para que el pastor se vaya de cacería. Si supieras que casi nunca nos alcanza para pagar los gastos fijos, que Dios provee de otras formas, de otros lados. Y no se trata de que, bueno, pues si es la casa de Dios, que Dios la mantenga. Dios la mantiene, pero Dios te quiere bendecir en el proceso. Pero a veces la duda no te deja obedecer la palabra de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Espíritu Santo, en esta mañana yo te ruego que tu palabra se haga viva en nosotros. Tú produces el querer y el hacer. Danos el discernimiento para alejarnos de todas las cosas que nos hacen dudar. Nosotros todavía esperamos recibir de ti, pero hoy hemos aprendido que el que duda no espere que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Ayúdanos a identificar a los enemigos de la fe. Ayúdanos a ser firmes ante la presión que el mundo pudiera estar ejerciendo. Ayuda nuestra incredulidad, como dijo aquel hombre. Yo sé que
Porque la fe viene por escuchar tu palabra. Seamos diligentes para escuchar tu palabra, para leer tu palabra, para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias. Espíritu Santo, que no solamente identifiquemos los enemigos de la fe, sino que tengamos la convicción para vencerlos. Porque no se trata de ser parte de una iglesia. No se trata de tener una religión. Se trata de nuestra salvación. Si hay algún enfermo aquí entre nosotros, yo te pido que tú le sanes en el nombre de Jesús. Que tú fortalezcas la fe de cada uno de nosotros. Todos tenemos retos en nuestra fe. Todos. Que nuestra lealtad esté plenamente en ti. Espíritu Santo, que nuestra lealtad sea para ti. Hay algunos que dudan si Dios los puede levantar todavía. Han caído tantas veces. O están siendo tan menospreciados, tan juzgados, tan condenados por personas, incluso puede ser por la iglesia. No se te olvide que si 7 veces caes, Dios te levantará. Dios te va a perfeccionar. Pero tú sigue creyendo en Dios. Señor, te pido por todos los que están aquí en esta tu casa, que seas tú con ellos durante la semana, que los bendigas, que bendigas la obra de sus manos, el trabajo que ellos desarrollan, que los guardes de todo mal, que los libres de peligro, que no los dejes caer en tentación, Señor. En el nombre de Jesús, que lean tu palabra y que cada vez que la lean, tu palabra se encarne en ellos, Señor. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita oración, estamos para servirles.